Why did you kill your mother? Do you know? I have to say it now. El chico que acaban de ver en sus pantallas es Derek Rosa, un adolescente originario de Miami, que se vio envuelto en uno de los casos de más alto perfil de los Estados Unidos en los últimos años. Derek fue acusado de quitarle la vida a su madre, y más que ser acusado, él en varias ocasiones aceptó que había sido la persona quien le había cegado la vida a la mujer. Eso sí, en internet comenzaron a salir muchas hipótesis, y Derek comenzó a tener un grupo de personas que lo defendían, diciendo que detrás de la muerte de la mujer había algo todavía más oscuro. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Acompáñenme a ver todos los detalles. De origen cubano, Irina García nació alrededor de 1984. Fue criada por su madre, una mujer llamada Isabel Costa, quien se convirtió en una figura central en su vida. Su lazo era muy profundo y compartían muchas cosas. De Irina muchas personas decían que tenía una gran personalidad y una belleza que iba más allá de lo físico. Era una mujer amable, cálida y de esas que dejan buena impresión. Cuando transitaba más o menos la mitad de sus 20 años, Irina inició una relación con un hombre llamado José Rosa. De ese vínculo nació su hijo llamado Derek. Sin embargo, con el paso del tiempo las diferencias comenzaron a notarse y decidieron separarse. A pesar de ello, José intentó mantenerse presente siempre en la vida de Derek, e Irina asumió la maternidad con total entrega, asegurándose que a su hijo no le faltaran ni cuidados ni afecto. Con el paso del tiempo, Irina se mudó con Derek a una zona residencial al sur de Florida. Allí también vivía Isabel, madre de Irina y abuela del chico, siempre dispuesta a mimar a su nieto, ya fuera preparándole su comida favorita o leyéndole algo antes de dormir. Para sostener el hogar, Irina trabajaba como manicurista. Su dedicación y pulcritud eran evidentes, así que tenía bastantes clientas que se iban muy satisfechas. Así las cosas, Derek creció rodeado del cariño de su madre, su abuela y de su familia extendida. Era un chico sano, respetuoso y bien educado. Para Irina él lo era todo, su compañero incondicional, su refugio en los momentos de soledad y su pequeño caballero. En su mente Derek estaba convirtiéndose en un jovencito increíble. Y aunque parecía que Irina tenía la vida completamente resuelta, ella tenía una cosa que no dejaba de desear: la estabilidad de una pareja. Soñaba con alguien que no solo la acompañara a ella, sino que también aceptara a Derek como su propio hijo. Así las cosas, años más tarde apareció la persona que había estado buscando, un hombre también de origen cubano como ella, llamado Frank Ramos. Frank trabajaba como camionero, e instantáneamente se enamoró de Irina. Al poco tiempo de conocerse iniciaron una relación sentimental, y así inició un nuevo capítulo en la vida de la mujer. Además de eso, Frank se llevaba muy bien con la madre de Irina, algo que desde un primer momento ella puso como una prioridad. Además de eso, el hombre también se fue integrando poco a poco a la vida de Derek. Así las cosas, la relación avanzó sin tropiezos, y unos meses después de salir, el hombre se mudó al departamento que Irina compartía con su hijo, y tal y como lo había deseado durante años, él asumió el rol de figura paterna sin reservas, tratando a Derek como si fuera su propio hijo. Al final esto era algo que para la gente que conocía a Derek no parecía representar un gran esfuerzo, ya que el chico era muy tranquilo, era amable y además de eso bastante cariñoso. Sumado a esto, era estudiante de honor en la escuela y allí siempre se mostró tranquilo y amigable. Eso sí, como cualquier adolescente, mientras no estaba estudiando, pasaba horas y horas jugando videojuegos. Además, entre sus compañeros tenía la fama de ser reservado y hogareño, y jamás se había metido en ningún conflicto en su institución educativa. De esta forma, la vida de la familia se fue desarrollando, y a finales de 2022 y comienzos de 2023, Irina recibió la noticia de que estaba embarazada de nuevo. Semanas después se confirmó que daría a luz a una niña, y la emoción fue indescriptible, tanto de parte de ella como de Frank. Tratando de celebrar esto, hicieron una sesión de fotos,
las cuales quedarían inmortalizadas y comenzarían a circular después de los hechos que vamos a narrar hoy ampliamente por las redes sociales. En las fotografías incluso aparece Derek tocando la barriga de su madre. Unos meses después, a mediados de 2023, el chico cumplió sus 13 años, y para entonces la dinámica dentro del apartamento estaba marcada casi por completo por la llegada de la nueva integrante de la familia, desde la compra de la ropa, la elección de los muebles, la preparación del cuarto y todo el ambiente que tenía que tener la casa para recibir a la bebé. En medio de esa expectativa, ni Irina ni Frank parecieron detenerse a considerar un detalle. En el hogar estaban guardando 2 armas de fuego. Cabe aclarar que ambas pertenecían a Frank y las tenía de manera legal. De esta forma el tiempo fue pasando y a finales de septiembre de 2023 nació la hija de la pareja. Durante la segunda semana de octubre, Frank tuvo que ausentarse por trabajo, lo cual lo obligó a permanecer fuera de casa durante varios días consecutivos. Irina se quedó sola con la niña y con Derek. De esta manera llegamos al jueves 12 de octubre de 2023. Esa noche la cámara de seguridad instalada en el timbre del apartamento captó una escena un tanto trivial en principio. En las imágenes se podía ver a Derek hablando con su madre que permanecía dentro de la vivienda. La mujer estaba ocupada alimentando a la bebé, que podemos intuir tenía unos 14 días de nacida más o menos. El chico hablaba en español y se quejaba. Le reprochaba que siempre le pedía que no corriera por el pasillo del edificio. Además, en sus manos está sosteniendo una bolsa blanca. Tras ese intercambio parece que Derek entra de nuevo en el apartamento, cierra la puerta y un minuto después la grabación se detiene. La familia estuvo dentro del apartamento un par de horas más. Irina tenía que lograr que su hija se durmiera y en ese momento le costó mucho. Así que cuando la pequeña ya concilió el sueño, la mujer cayó rendida en su cama. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando Derek salió de su habitación. Caminó hasta la cocina y, según la reconstrucción oficial, tomó un objeto cortante. Después fue hasta el dormitorio principal y desde una esquina de la habitación, el monitor para bebés registró su presencia. En el audio se escucha como el chico insulta a su madre. Lo que pasó a continuación fue cuestión de segundos. Irina ni siquiera tuvo la oportunidad de despertarse, ya que Derek comenzó a atacarla con el objeto punzante que había tomado de la cocina, y así dejó de mostrar signos vitales. Luego de esto, según la investigación también, Derek se comunicó con un contacto del mundo de los videojuegos, alguien a quien no conocía personalmente. A esta persona le contó todo lo ocurrido, incluso le mandó fotografías del lugar y de él mismo con las manos manchadas de sangre. Unos minutos después, Derek salió del apartamento y ya en la entrada del edificio tomó su teléfono y se comunicó con los servicios de emergencia. La operadora, quien le habló en español en todo el tiempo, le preguntó cómo podía ayudarlo. Derek pidió que le hablaran en inglés y solicitó que quería una patrulla en su casa. El problema fue que al momento de que le pidieron su dirección, él no supo decir dónde estaba. Él, ante las preguntas de la operadora, relató tranquilamente lo ocurrido. Sin embargo, cuando se le consultó por las razones que le habían llevado a cometer semejante acto, él optó por no dar ninguna explicación. Y aunque respondía con claridad a todas las preguntas, la voz de Derek sonaba alterada y desconectada de la situación. Durante la llamada incluso llegó a confesar que había considerado usar un arma de fuego de las de su padrastro para quitarle la vida a su hermana menor y luego quitarse la vida. No obstante, en ese momento dijo que se había dado cuenta que era algo que realmente no quería hacer y desistió. Cuando la operadora le pidió que volviera a verificar el número del apartamento, Derek salió para confirmarlo. Eran las 11:41 de la noche y el chico pudo darse cuenta que había algunas patrullas acercándose. Le preguntó a la mujer si debía salir, a lo que ella le indicó que permaneciera donde estaba y no se moviera. I see officers. Do I leave? Do I leave my house? Okay. Ya alertados por los ruidos y el movimiento, los vecinos comenzaron a salir, y uno de ellos grabó todo con su teléfono celular. En el video se observa a los agentes del departamento de policía ordenándole a Derek que salga del apartamento con las manos en alto. El chico obedeció, mientras se disculpaba una y otra vez.
En cuestión de segundos, uno de los oficiales lo redujo contra el suelo, mientras otros oficiales también ingresaban al interior de la casa. Más allá del horror que encontraron en la escena, los agentes confirmaron algo que les dio un breve alivio. La pequeña hija de Irina estaba bien. A partir de ese momento, Derek quedó formalmente acusado bajo custodia policial, mientras que su hermanita fue entregada al cuidado de su abuela. Ya en la estación de policía, el niño fue llevado esposado, tal y como se muestra en las imágenes de la cámara corporal del agente que lo detuvo. Derek, por su parte, en ese momento lucía calmado. Tras quedar detenido en una celda, el chico, aún en pijama y en silencio, permaneció sentado, a la espera de ser interrogado. 10 minutos después se le asignó a su caso un detective principal, quien llegó a la celda para sacarlo y conducirlo a la sala de interrogatorios. Así comenzó la declaración de Derek. En esa declaración él dio detalles perturbadores de lo que pasó. Esta misma quedó registrada, y el chico explicó cómo atacó a su madre, señalando que había dirigido el ataque a las zonas específicas del cuello, demostrando que tenía nociones básicas e imprecisas de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Where exactly did you cut her? At first, I cut her right here. On her neck? It's like a type of vein. Sin embargo, cuando el detective le preguntó directamente por qué había hecho lo que hizo, Derek evadió contestar y se quedó en silencio. Así pasaron unos segundos, y él preguntó si estaba obligado a responder esa pregunta. Why did you kill your mother? Do you know? I have to say it now. Finalmente pidió un abogado. El oficial explicó que en ese caso el interrogatorio debía detenerse y retomarse más adelante cuando ya su defensor estuviera en el lugar. Derek aceptó y la entrevista se dio por concluida. Poco después fue trasladado a un centro de detención juvenil. Hay que destacar una cosa aquí bastante importante, y es que en el momento del ataque, el esposo de Irina no se encontraba en la ciudad. Él estaba trabajando en otro lugar a varios cientos de kilómetros. Así que le tuvieron que llamar y contarle todo lo que había sucedido. Además de él, todo el mundo se enteró de los hechos. Con la llegada de la mañana, los titulares se inundaron con una avalancha de interrogantes. El portavoz del departamento de policía local informó que la investigación estaba en curso para poder determinar todo lo que había pasado. Mientras tanto, quienes salieron a defender a Derek fueron sus propios familiares. Ellos cerraron filas en torno a él y rechazaron las acusaciones. Fue su abuela en particular quien insistió públicamente en su inocencia, ya que dijo que su nieto era un chico joven y de buen corazón, además de ser todavía muy pequeño como para conocer tanta maldad. A partir de ahí comenzaron las especulaciones. En las redes sociales comenzaron a circular distintas hipótesis, incluyendo algunas publicaciones que sugerían una posible implicación de Frank, la pareja de Irina, en el crimen. Incluso hubo algunas personas que afirmaron que el hombre mantenía una relación paralela. Pero pese a todo esto, las autoridades fueron claras. Derek era el único sospechoso identificado. Además de los familiares de Derek, también en la historia estaban sus compañeros de colegio, para quienes el impacto fue devastador. Además, una vecina cercana de Irina puso en marcha una campaña solidaria para poder destinar fondos a Frank y a la bebé. En paralelo, la investigación arrojó un dato inquietante. En el pasado, Derek ya había hecho búsquedas en internet relacionadas con cómo quitarle la vida a una persona, específicamente utilizando un arma blanca. Mientras tanto, y como ya dijimos, la policía también comenzó a buscar a la persona que había recibido las fotografías que había tomado Derek cuando supuestamente le había quitado la vida a su madre. La identidad de esta persona, por también ser menor de edad, quedó bajo reserva. Así las cosas, el tiempo fue pasando y en internet muchas personas apoyaban a Derek y decían que él no había quitado la vida a Irina. Muchas personas también decían que la gente y la opinión pública tenía que atenerse a las pruebas que había. Y decían que en las grabaciones Derek había aceptado que le había quitado la vida a Irina, no solamente en las de la policía, sino también en las de la casa, en las cuales, como ya dijimos, se vio que el chico discutía con su madre. Así, antes de que terminara ese mes, Derek se declaró no culpable por medio de su abogada, aunque no estuvo presente en la audiencia. Durante esa instancia, la defensa intentó desviar el foco de la investigación hacia Frank, con todas las hipótesis que se estaban llevando en las redes sociales. Inmediatamente solicitaron una nueva inspección del apartamento y presentaron una moción,
para impedir que Derek fuera trasladado a una cárcel para adultos. La fiscalía se opuso de inmediato. En esa misma línea se expresó Frank, quien declaró al juez que para ese momento, tanto él como otros familiares ya habían limpiado la vivienda. Al final, ninguna de las maniobras de la defensa prosperó y Derek fue acusado formalmente de homicidio en primer grado, y luego de eso, un mes después, transferido a una cárcel para adultos. Aquí el apoyo hacia el chico ya era enorme. Muchas personas volvían a decir que seguramente Frank había tenido alguna aventura con una mujer y había sido esa persona quien o había planeado el asesinato de Irina o había sido quien lo había perpetrado. Pero como les vuelvo a repetir, la policía no tenía pruebas de que alguien más hubiese estado en la casa. Pero las hipótesis en contra de Frank estuvieron muy presentes durante todo el proceso y como les vuelvo a repetir, había muchas personas que apoyaban a Derek. Para ese momento, incluso su familia materna seguía mostrándole mucho apoyo. Y es que los medios de comunicación estuvieron recogiendo testimonios de familiares. Y una vez más, la abuela de Derek lo defendió a capa y espada. Aseguró que él seguía siendo un niño y que nadie que lo conociera de verdad lo creería capaz de algo así. Para ella, la relación entre Derek e Irina era muy buena. Ella se preocupaba mucho por él y el chico se mostraba feliz y alegre de estar a su lado, por lo cual no era lógico para ella que dijeran que Derek había estado planeando el quitarle la vida a su madre, como lo habían dejado entrever cuando se dio a conocer que tenía algunas búsquedas sujetas a este tipo de términos. Además de eso, la mujer solicitó que Derek recibiera asistencia especializada. En los días siguientes, familiares, amigos, vecinos y compañeros comenzaron a enviar cartas al juez, pidiéndole que reconsiderara su decisión. Más adelante trascendió que Derek había pasado 23 horas al día aislado en una celda, y su abogado defensor sostuvo que la mejor opción para él era un centro juvenil, específicamente para poder preservar su salud mental. Pero Derek continuó en la cárcel para adultos, y a mediados de diciembre el proceso dio un giro clave. En una nueva audiencia, la fiscalía presentó el video de la confesión de Derek, respaldado por el testimonio del detective que lo realizó. Al escuchar su propia voz aceptando que había matado a su madre, Derek bajó la cabeza y se quebró. Sus familiares, también sentados detrás de él, no pudieron contener la emoción y la conmoción. El impacto más devastador llegó cuando se mostraron las fotografías de la escena del crimen. Entre ellas había imágenes de Irina junto a su pequeña hija y de la presunta arma utilizada. Además, en otra imagen captada por las cámaras del interior de la casa aparecía Derek en el momento preciso del instante. Y para cerrar todo esto, la oficina del fiscal dio a conocer las fotografías que Derek le había enviado a su contacto de los videojuegos. Mientras todo esto pasaba, el adolescente permaneció sentado en el banquillo, esposado y vestido con su uniforme carcelario. A su lado estaba una de sus abogadas, quien en distintos momentos apoyó una mano sobre su hombro en un gesto de aparente contención. Así, ante el peso de las pruebas y la consciente complejidad del caso, el juez señaló antes de cerrar la audiencia que necesitaba mucho tiempo para poder evaluar las medidas que tomaría en contra de Derek. Este todavía no era el juicio como tal. Aquí únicamente se estaba determinando si Derek iba a permanecer en la cárcel de adultos donde estaba o si iba a llevar a un centro juvenil, se le iba a dar atención a su salud mental. Realmente lo que querían saber era qué se iba a hacer con el chico. Sumado a esto, muchas personas, ya no solo en las redes sociales, sino también en persona, seguían apoyándolo. De esta forma llegaron las festividades de Navidad y Año Nuevo sin novedades judiciales. Y lejos de cualquier clima festivo, en la casa de la madre de Irina se instaló un ambiente de tristeza y luto, completamente opuesto a lo que marcaba el calendario. Además, se supo que Derek estaba sometido a una vigilancia constante durante su reclusión, pues se le comenzó a considerar un detenido de alto perfil. Y además trascendió que para esa época aún permanecía aislado, sin contacto con otras personas y en una celda pequeña con una única ventana. Cuando todas estas noticias salieron a la luz en las redes sociales, las hipótesis de la implicación de Frank en los hechos comenzaron a ser cada vez más y más populares. La gente no podía creer cómo un chico tan joven estaba viviendo ese tipo de situación en la cárcel. Y además de eso, volvían a decir que tampoco creían que fuese capaz de quitarle la vida a su propia madre. Así las cosas, el caso comenzó a ocupar espacios en programas personalizados,
donde distintos analistas explicaban que Derek debía ser juzgado como adulto y que además iba a afrontar un proceso conjurado. Sumado a esto, la fiscalía tendría que convencer a todos los integrantes del jurado de que Derek ya no tenía la mente de un menor. Los días fueron pasando y después de las festividades el proceso judicial se reanudó en febrero de 2024. Para ese momento la defensa estaba en manos de un reconocido especialista en derecho penal y fundador de una importante firma de la ciudad. Ese día él solicitó una orden para que la fiscalía pusiera a disposición todas las pruebas presentadas, incluidos los informes de testigos. El juez aceptó esta noción, ya que sin ese material, según él, resultaba imposible poder preparar adecuadamente el juicio. La fiscalía respondió diciendo que ellos estaban listos para avanzar. Además, en esa misma audiencia se dijo que Derek continuaría recluido en la misma prisión. Así, 5 días más tarde, se ordenó que los fiscales debían entregar de manera inmediata toda la evidencia sin editar a los abogados de Derek, y se fijó una audiencia para 2 meses después. Pero unas semanas más tarde los familiares de Derek acudieron a la Corte Juvenil de Miami para poder solicitar que se le concediera un arresto domiciliario. El padre del chico fue el que se expresó en esta ocasión. Tenía la voz quebrada y pidió que le ayudaran a verlo crecer, que lo ayudaran también a darle ayuda a su hijo. Y además de eso, la defensa presentó 26 cartas escritas por familiares. Muchas de estas venían desde otros puntos del país. A esa manifestación también asistieron distintas personas, entre amigos y conocidos e incluso desconocidos. La mayoría portaba una camiseta en la cual pedían salvar a Derek. Sin embargo, nada de esto fue suficiente y se determinó que Derek sería juzgado como un adulto. Hay que entender muy bien el alcance de esta situación. Es importante que aclaremos que en Miami, tratándose de un crimen de esa gravedad, a una persona que se le juzgue como adulto se le pueden dar 2 condenas. La pena capital, o sea, la pena de muerte, aplicable para cuando se demuestra premeditación y crueldad, o una cadena perpetua sin ninguna posibilidad de tener libertad condicional. Generalmente, la cadena perpetua se da cuando el jurado no llega a un consenso sobre la pena de muerte. Así que Derek tenía 2 sentencias muy duras enfrente. Si el jurado decía que él merecía la pena de muerte, lo más seguro era que el juez lo aceptara y lo enviara al corredor de la muerte. En la siguiente audiencia, la fiscalía siguió descargando pruebas y dijeron que tenían la ropa de Derek y el arma con la cual él supuestamente le había quitado la vida a su madre, y estaban todavía en manos de los peritos forenses para sus análisis. También se dijo que el teléfono celular de Derek había sido revisado y devuelto a los familiares del chico por el servicio secreto. Sin embargo, 3 tablets y una consola de videojuegos todavía seguían bajo custodia policial. Ante la consulta del juez de cuándo devolverían estos aparatos, la fiscalía expresó que no lo harían, ya que al menos las tablets pertenecían a las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Así, en los meses siguientes las audiencias se fueron postergando sin que las razones se hicieran públicas. A la espera de su juicio, Derek permanecía recluido en la misma prisión para adultos y seguía siendo considerado un preso de alto perfil, por lo cual no tenía autorización aún para interactuar con otros reclusos. Eso sí, estaba recibiendo clases entre 3 y 4 veces por semana durante 2 horas y realizaba algunas actividades deportivas siempre bajo la supervisión del personal penitenciario. No fue sino hasta enero de 2026 que el caso tomó un giro inesperado. Recordemos que esto sucedió hace 2 años y Derek tenía 13. Ya para ese momento Derek tenía 15 años y decidió declararse culpable, como parte de un acuerdo para evitar ir a juicio. Do you wish to enter a plea guilty to the charge of murder in the second degree with a weapon? Yes, Your Honor. Thank you. Con esta declaración de culpabilidad fue sentenciado a 25 años de prisión y 20 de libertad condicional después de finalizar su condena. También se dijo que debía someterse a un tratamiento psicológico obligatorio y no podía mantener contacto ni con su padrastro ni con su hermana. La audiencia estuvo cargada de emociones y se pudo escuchar por primera vez a Frank hablar entre lágrimas. El hombre se dirigió a Derek para decirle que siempre lo había considerado un hijo y que lo seguía considerando en ese momento. También le recordó lo amorosa que había sido su madre con él y dijo que la partida de la mujer lo había dejado sin compañía, teniendo que criar solo a una niña.
Antes de finalizar, Frank contó que había tenido 2 años muy difíciles, ya que la gente lo seguía, según él, difamando y hostigando, lo que estaba afectando gravemente su tranquilidad. La abuela y el padre biológico de Derek también estuvieron presentes en la corte, pero evitaron hablar durante la audiencia y también con los medios. Afuera, entre tanto, los ánimos se caldearon, ya que muchas personas seguían diciendo que Derek no era culpable. Pero al final de cuentas, la cosa terminó así. Él mismo aceptó este acuerdo de culpabilidad, así que su defensa no va a apelar la sentencia, ya que a esta sentencia realmente se ha llegado después de un acuerdo, por lo cual al final Derek tendrá que pasar 23 años más en la cárcel. Fue condenado a 25 años, pero ya había pasado 2, así que tendrá que pasar hasta que tenga más o menos 38 años tras las rejas. Recordemos que después también viene un largo periodo de libertad condicional. En los siguientes meses y años seguramente seguiremos teniendo noticias de Derek y de cómo se va comportando en la cárcel. Es muy importante, ya que como sabemos él va a salir de la cárcel, tenga mucha orientación, tenga un tratamiento psicológico adecuado para que cuando salga realmente pueda reinsertarse y no sea un peligro para las personas. Lo que están viendo en sus pantallas les podría parecer una escena cotidiana de una pareja. Se puede ver a una mujer y a un hombre en un restaurante teniendo distintos tipos de afecto. Pero lo que muchos no sabían en este momento era que esa grabación la había realizado un detective privado, enviado por el esposo de la mujer, y que al recibir toda esta información el hombre desencadenaría una tragedia sin precedentes. Si quieren saber todo lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Tales Machado nació en Brasil en el año 1985 y era un abogado de profesión. Cuando era muy joven conoció a una chica llamada Sara Tinojo Araujo, hija de un hombre de nombre Johnny Araujo, una figura con una fuerte presencia en la vida pública de Itumbiara, una localidad ubicada en el centro del país. Poco a poco los jóvenes se fueron conociendo y comenzaron una relación sentimental que se consolidó con el paso de los años y avanzó hacia el matrimonio. Una vez casados tuvieron 2 hijos, Miguel, y 4 años después de él nació Benicio. Los hermanos crecieron dentro de una familia que al menos hacia el exterior proyectaba mucha estabilidad. Iban juntos a celebraciones y a actividades cotidianas, además de tomarse y publicar en redes sociales muchas fotografías familiares. Sumado a esto, también en su vida cotidiana estaba la vida de Johnny. Recordemos, como dije hace un momento, que él era un político muy conocido en la ciudad, y Tales decidió seguir los pasos de su suegro y terminó integrándose en la administración municipal, desempeñándose como secretario dentro de la gestión que encabezaba el hombre. De este modo, la esfera íntima y la institucional comenzaron a entrelazarse y parecía que la familia tenía un futuro muy bueno. Y es que en su rol dentro del municipio, Tales se mostraba participativo y muy comprometido. Muchas personas hablaban muy bien de él, algo que como sabemos es muy difícil en la política actual. En redes sociales la familia reforzaba la imagen de cercanía y normalidad. En todos los actos oficiales aparecían los 4 muy sonrientes, y además de eso compartían distintos momentos con otros políticos y con la comunidad, lo que hacía que fueran muy cercanos y conocidos. Tales también tenía rasgos que lo acercaban a lo cotidiano, por ejemplo, su fanatismo por uno de los clubes más populares de Brasil. En este contexto era común verlo en fotografías con sus hijos vistiendo la camiseta de este equipo, y además de eso visitando el mítico estadio Maracaná en Río de Janeiro. En cuanto a Sara, además de acompañar a su esposo en los eventos oficiales, también trabajaba como empresaria y gestionaba distintos negocios. En sus redes sociales compartía información sobre todos sus proyectos. Tenía una tienda de muebles a medida, una compañía de diseños interiores y un establecimiento de cosméticos. Era toda una influencer local. El establecimiento de cosméticos fue inaugurado en noviembre de 2025 en un conocido centro comercial de la ciudad, un complejo que Tales había administrado durante varios años. Además de eso, Sara también tenía aficiones propias. Participaba en competiciones de tenis de playa en la región y hacía otros deportes. Una faceta de su vida que disfrutaba más allá de los negocios y de la exposición política de su padre y su esposo. Con esos antecedentes, los hechos que vamos a narrar a continuación para muchos parecían ser impensables.
Y es que a comienzos de la segunda semana de febrero de 2026, apenas unos días antes de todo lo que les voy a narrar el día de hoy, Tales intensificó su actividad en redes sociales. Sus mensajes, que solían girar en torno a la familia y al amor tanto por sus hijos como por su esposa, comenzaron a ser con mayor frecuencia. Primero publicó un video en el que afirmaba que para él su familia era lo más importante en su vida. Poco después también compartió una imagen, esta vez generada por inteligencia artificial, en la que aparecía junto a su esposa y sus 2 hijos, todos sonriendo y abrazándose. En el texto que acompañaba la imagen aseguraba que su historia, su vida y sus afectos siempre habían estado en su natal Itumbiara. Así las cosas, entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12, justo el día en el que cumplía 40 años, Tales volvió a publicar ahora una fotografía con sus hijos. La publicación mostraba a uno de los niños durante una clase de lucha, mientras el otro estaba dibujando en su regazo. El mensaje era nuevamente sobre el amor que sentía por ellos. Pero unas horas más tarde el tono de las publicaciones del hombre cambiaría por completo. En ese momento él publicó un texto bastante extenso y cargado de intensidad. Se notaba que estaba atravesando por un momento emocional evidente. Realmente este texto no seguía una línea clara. Saltaba entre reproches, justificaciones y despedidas. También hablaba de traición y de un supuesto engaño por parte de Sara. Sostenía que durante 15 años él había intentado preservar la armonía de su matrimonio y que, según su percepción, ya ellos habían cruzado un límite irreversible. El hombre afirmó también en este texto que Sara había viajado a Sao Paulo para encontrarse con otra persona. Decía que después de ese viaje estaba distinta, muy distante a él. Habían intentado dialogar y preservar el respeto antes de llegar a una ruptura definitiva, pero él decía que no se sentía escuchado. En ese mismo texto también manifestó mucho respeto hacia su suegro y expresó que le daba vergüenza la situación. También pidió perdón a su familia, a sus amigos y a Dios. Parecía que con esto estaba cerrando un ciclo. Y en ese momento el giro del mensaje se volvió definitivo. Tales anunció en esa publicación la intención de quitarle la vida a sus hijos, a quienes describió como sus ángeles, y además de eso también dijo que se quitaría la propia. No se trataba de una frase simbólica ni de una ambigüedad de palabras, era una declaración directa de lo que planeaba hacer. Algunos familiares y amigos lograron ver la publicación casi en tiempo real, así que, como podemos intuir, intentaron comunicarse con él enseguida, con llamadas, mensajes y mucha insistencia, pero no hubo respuesta. Las alarmas ya estaban encendidas, y ante el hecho de que el hombre no contestara, algunos familiares se dirigieron al condominio donde vivía la familia. Cada minuto era demasiado importante, ya que sabían que si bien él había tomado esa decisión, cualquier segundo que se tardaran en llegar podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así, al llegar a la vivienda, los familiares confirmaron los peores temores. Tales fue hallado sobre la cama con un arma de fuego apoyada en su pecho. Se había quitado la vida. En cuanto a sus hijos, la situación era igualmente crítica. La urgencia era absoluta, y en el caso de Miguel, el mayor, la intervención llegó demasiado tarde. Unos minutos después de que los familiares de Tales llegaran a la vivienda, arribaron los servicios de emergencia. En ese momento confirmaron que tanto el hombre como Miguel no presentaban signos vitales. El niño tenía apenas 12 años. Pero la historia era diferente para Benicio, de 8. Él tenía heridas de arma de fuego en la cabeza, pero todavía tenía pulso. Así que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, pero su estado era gravísimo. Poco después de que se llevaran al niño al hospital, entraron en la vivienda los agentes de policía. Varios peritos criminalísticos también ingresaron al lugar, aislaron el área e iniciaron todos los trabajos técnicos en el interior del inmueble. Todos los ambientes fueron documentados, fotografiados y revelados con precisión, y con el avance de las diligencias se confirmó lo que todos ya intuían. Tales se había quitado la vida y había intentado quitarle la vida a sus 2 hijos. Sin embargo, había un elemento que añadía una dimensión un tanto inquietante en la escena. Se percibía un fuerte olor a combustible. Rápidamente los rescatistas encontraron 2 bidones vacíos de 5 litros. Todo indicaba que el combustible había sido esparcido en el ambiente antes del ataque. Parecía que Tales quería que se formara un incendio y tal vez de esa manera no dejar ninguna prueba. Recordemos que a él le habían encontrado el arma en el pecho
así que esta fue llevada para su análisis balístico. También se incautaron distintos dispositivos electrónicos y la policía se llevó alguna que otra cosa más del apartamento para poderla analizar. Al mismo tiempo se abrió formalmente una investigación para poder reconstruir minuto a minuto las últimas horas del hombre y determinar qué factores habían desencadenado este ataque. Así, una vez concluidos los primeros procedimientos, los cuerpos de Tales y su hijo fueron retirados del lugar. Como suele suceder en estos casos, la noticia se esparció rápidamente y se comenzó a hacer un tipo de cerco mediático. Redes sociales, noticieros, la prensa escrita, los portales digitales, todo el mundo estaba dando las primeras notas de lo que había pasado. Y es que ya no era solamente un hecho policial, era un hecho que involucraba a una familia muy activa en la política local, a dos pequeños y además de eso a un hombre que en redes sociales se mostraba como el padre y el esposo perfecto. Mientras la investigación avanzaba, los procesos formales siguieron su curso y los cuerpos fueron entregados a la familia para que les dieran la última despedida. Las calles se llenaron de movimiento y la gente comenzó a dimensionar la tragedia. Con el correr de las horas comenzaron a llegar también las primeras precisiones oficiales. La policía confirmó que había una investigación en marcha con pericias técnicas y análisis de dispositivos electrónicos. Hasta ese momento no existía alguna señal de que otra persona hubiese participado en los hechos. Todo apuntaba a que Tales había planeado y ejecutado todo él mismo. Las autoridades insistieron en que se tenía que hacer un buen trabajo pericial para poder reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. Eso sí, no había señales de ingreso forzado ni evidencia de que alguien más estuviera en la casa. En ese momento ya la ciudad estaba completamente paralizada, no solo por la violencia del crimen, sino por la desesperación de los familiares de los pequeños. Evidentemente también muchos pensaban en la madre de los chicos, cómo lo estaba pasando y cómo se había enterado de la noticia. Además de eso, también el colegio donde estudiaba Miguel emitió un comunicado lamentando la pérdida del alumno. Mientras tanto, el debate público comenzó a desplazarse hacia otras preguntas. Por ejemplo, cómo se había gestado la crisis de salud mental de este hombre, o qué se podría haber hecho para evitar este desenlace tan horrible. Se comenzaron además de esto a sacar en los medios de comunicación algunos informes confusos y contradictorios sobre el estado de Benicio. Inicialmente la policía había dicho que los dos niños habían perdido la vida, pero luego se habían retractado. Varias personas decían que ya Benicio había perdido la vida en el hospital, mientras otros decían que permanecía con vida. Se trató de contactar en ese momento a la Secretaría de Salud Estatal, pero se aclaró que obviamente el hospital no podía divulgar información de pacientes específicos, porque existe una ley de confidencialidad médica, de ética profesional y también la Ley General de Protección de Datos. Más tarde, para calmar la incertidumbre de las personas, los oficiales dieron a conocer que Benicio seguía con vida, que había sido intervenido y que estaban esperando a ver su evolución. Eso sí, seguía en estado crítico. Además de eso, la familia también tuvo que soportar toda la confusión y los rumores que se estaban circulando en torno a Johnny, el abuelo de los niños y el suegro de Tales. Como ya sabemos y les vuelvo a repetir, él era una figura política conocida en ese momento. Varias personas decían que había tenido un ataque al corazón al recibir la noticia. Otras más también decían que él se había infligido heridas o incluso que estaba hospitalizado. Esto obviamente acrecentó la angustia general y dio inicio a muchos más rumores. Sin embargo, se aclaró que el hombre estaba bien y que nada de esto había ocurrido. Otra cosa que en ese momento generó muchas hipótesis, vamos a llamarlas así, fue la publicación que hizo Tales, que parecía casi una carta de despedida. La gente comenzó a tratar de leer entre líneas y también a estudiar cada palabra que el hombre había puesto en sus redes sociales. Los familiares de Tales, al ver que la publicación estaba llamando tanto la atención, la borraron del perfil después del crimen. Pero ya para ese momento muchas personas habían sacado pantallazos y la publicación se había viralizado. En paralelo también muchos estaban preguntando cómo y dónde estaba Sara. Se confirmó que ella no se encontraba en el momento de los hechos en la casa, y la mujer rápidamente comenzó a recibir ataques en las redes sociales. Recordemos que Tales había dicho en esta publicación que ella le había sido infiel y que por eso su matrimonio había terminado. Este hombre realmente se había mostrado como un padre bueno y amoroso,
y esto hacía que todas las personas comenzaran a echarle la culpa a la mujer por supuestamente haber tenido una aventura extramatrimonial. La situación se agravó cuando en medio del caos informativo comenzaron a viralizarse videos de Sara con otro hombre. En el primero se les veía caminando por una calle de Sao Paulo tomados de la mano. En el segundo aparecían sentados en un restaurante de lujo y Sara mostraba una actitud claramente romántica con este hombre desconocido, incluso besándose delante de los otros clientes. Según varias cuentas digitales, el material había sido obtenido por un detective privado que Tales había contratado. Esto para investigar los viajes que hacía Sara a esa ciudad. La difusión de los videos encendió aún más la especulación sobre el posible móvil de los hechos, alimentando las versiones de los celos y la infidelidad. Lo que sí quedó claro en evidencia fue cómo en cuestión de horas las piezas visuales fueron difundidas sin contexto y se convirtieron en un elemento básico para alimentar hipótesis, juicios y controversias. Mientras todo esto sucedía, el pequeño Miguel fue velado en casa de su abuelo, un momento que causó gran consternación en la ciudad, pero que también despejó las dudas sobre el estado de salud del hombre. El abuelo asistió al velorio, estuvo allí muy tranquilo y varios vecinos se acercaron para acompañarlo a él y a su familia. También estuvieron algunos compañeros de clase del pequeño, que vistieron unas camisetas de color blanco con su nombre impreso. El ataúd permaneció abierto unos minutos, dando oportunidad a familiares y amigos de poder despedirse. Así salió el cortejo hacia el cementerio local. En el camino había muchas coronas de flores, oraciones y un aire de emoción. Al llegar al cementerio, Sara, visiblemente afectada, se inclinó sobre el féretro de su hijo, mientras su padre permaneció en todo momento apoyándola. Sin embargo, la ceremonia no estuvo exenta de polémica, y antes de que concluyera el entierro, Sara tuvo que abandonar el lugar, ya que comenzó a recibir amenazas e insultos. Luego se reveló que unas horas antes la familia de Tales lo había sepultado también, pero con máxima discreción. Ya después de darle la última despedida a Miguel, muchas personas cercanas a la familia comenzaron a hablar y a dar su opinión de los hechos. Muchos no sabían qué había sucedido con la familia, ya que como les dije, en las redes sociales se mostraban muy felices y se veía que se llevaban muy bien, que tenían mucha complicidad y no parecía darse a entender ningún problema entre ellos. Pero para muchas personas ya existían tensiones en la relación de pareja. Incluso se llegó a saber que la pareja ya estaba separada. Tales y Sara no vivían juntos desde los últimos meses de 2025, e incluso se supo que los niños estaban solos con él en ese apartamento porque era el fin de semana que le tocaba a él para convivir con ellos. Y mientras todas estas hipótesis se gestaban en las redes sociales, Benicio continuaba en estado crítico. En ese sentido, circuló información no oficial, en la cual se decía que tenía un protocolo de muerte encefálica, un procedimiento que según la legislación se debe cumplir bajo estrictos requerimientos médicos y legales. La activación de este protocolo puso en relieve la extrema gravedad de su caso, lo cual intensificó mucho la angustia de las personas que seguían día a día cómo estaba su estado de salud. Así, entre el viernes 13 y el sábado 14 de febrero de 2026 se confirmó el fallecimiento del niño. Este capítulo alcanzó un punto aún más devastador, ya que 2 pequeños habían perdido la vida. Había una comunidad entera enfrentándose a una misma pregunta: ¿todo esto se podía haber evitado? Para muchos las señales estaban a la vista y aún así no bastaban. El impacto no solo se limitó al ámbito judicial o policial. Como ya podemos estar pensando en esta época, los verdaderos jueces están en las redes sociales, y el juicio público puede ser el más horrible de todos. Muchas personas comenzaron a señalar a Sara como responsable indirecta de lo ocurrido, estableciendo una relación automática entre estos videos y fotografías que se habían expuesto, la publicación que había hecho Tales y después el horror que él había provocado a sus hijos. Obviamente Sara, sus familiares y sus amigos rechazaron esta narrativa, e incluso los familiares de Tales no estuvieron de acuerdo. Dijeron que la culpa no se podía trasladar, y la única persona culpable era quien había ejecutado los hechos. Además de esto, como ya dijimos, la pareja llevaba algunos meses separada, por lo cual realmente si Sara estaba con esta otra persona de las fotografías y los videos, no estaba cometiendo ninguna infidelidad. Aclarar además que la infidelidad tampoco puede ser un pretexto para quitarle la vida a 2 pequeños menores de edad.
Y es en este mismo contexto que algunos especialistas en salud mental han intervenido para aportar una mirada técnica y desmarcar el debate de interpretaciones que para muchos pueden ser simplistas. Según su análisis, el comportamiento de Tales podía reflejar un profundo desequilibrio emocional, con algunos rasgos narcisistas, como la incapacidad de tolerar la frustración, la humillación o el rechazo. En estos casos se explica que la persona intenta herir emocionalmente a la pareja, utilizando a los hijos como instrumento de venganza. Asimismo han subrayado un punto central: ninguna acción de Sarah podía justificar quitarle la vida a sus propios hijos. Realmente para este momento las autoridades aún no sostienen una conclusión que parezca del todo clara. Al final de cuentas, Tales ya no está. Los niños tampoco están y solamente ellos tres podían dar, vamos a decirlo así, una reconstrucción de lo que sucedió aquella tarde-noche en la casa. Lo que sí sabemos es que este hombre que parecía tener la vida perfecta, un día decidió quitarle la vida a sus hijos y luego quitarse la propia, y dejó a una mujer completamente expuesta en las redes sociales. Mientras tanto, la policía continúa con todas las investigaciones desde el punto de vista técnico. Continúan las pericias, el análisis de evidencia y la recolección de testimonios, como parte de los procedimientos formales. Realmente este caso no va a llegar a juicio, ya lo sabemos porque la persona que realizó los hechos se quitó la vida, pero sí es importante que se sepa bien qué fue lo que sucedió, para que la familia de Sarah y todas las personas que querían a los pequeños puedan tener un cierre en el caso. Muchos especialistas han dado el mensaje en redes sociales que nada puede justificar lo que sucedió. Y Sarah incluso ha tenido que poner sus redes sociales de forma privada porque le estaba llegando mucho acoso. Ahora sí, ya que conocen todos los detalles que hay hasta ahora de esta historia, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. En febrero de 2026, una mujer llegó a la casa de un amigo. La habían estado buscando durante 680 días. Las autoridades pensaban que tal vez había huido de España de manera voluntaria. Pero una vez llegó a este lugar, todo el mundo se dio cuenta que esto no había sido así. Estaba llena de heridas y contó una historia completamente terrorífica. Así comenzó el caso que fue bautizado por los medios como la Casa de los Horrores y que a día de hoy sigue generando opiniones encontradas. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Nacida el 29 de octubre de 1987 en Marruecos, Salma llevaba años construyendo su vida en Barcelona, España, donde vivía con su hermano, y llevaba una rutina sencilla marcada por el trabajo y los hábitos cotidianos. El entorno de la joven era reducido y estable, y durante muchos años llevó una vida muy discreta, hasta que algo cambió a finales de marzo de 2024. Durante varios días sus allegados intentaron contactar con ella sin éxito. Al principio pensaron que tal vez se trataba de un malentendido, un teléfono que se había arruinado o de un imprevisto. Sin embargo, el silencio de la mujer se prolongó más de lo normal, y cuando empezó a ser demasiado decidieron dar el primer paso. Fue así como el 1 de abril de 2024 denunciaron su desaparición, y a partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda. Con esto se difundió una alerta acompañada de la foto de Salma, con una descripción bastante breve. Desde entonces el rostro de la mujer dejó de ser solo el de una hija y una hermana, para empezar a figurar en distintos carteles, al mismo tiempo que su nombre circulaba en redes sociales. Se hicieron varios llamamientos ciudadanos y además se dio el aviso a los distintos cuerpos policiales de España. Pero la realidad es que en ese momento el caso no avanzó. La policía no encontró un hilo claro del que tirar, y se comenzó a barajar incluso una fuga voluntaria. La posibilidad era incómoda, pero también muy real. Salma era una mujer adulta. En el piso donde vivía no había aparentes indicios de violencia, y simplemente parecía que había querido dejar de dar noticias. Con el paso de los días y con la ausencia total de pruebas, la hipótesis comenzó a ganar terreno. Pero había algo que no dejaba que se terminara de pensar que ella se había ido por su cuenta, y es que no había movimientos bancarios llamativos. Tampoco había testigos, o tal vez alguna insinuación de alguna despedida extraña o de un comportamiento fuera de lo habitual. Simple y sencillamente había silencio. Los rastros digitales de Salma también se perdieron, por lo cual las cosas comenzaron a ser bastante extrañas. Pero los días se transformaron en semanas, y esas semanas se convirtieron en meses,
y la alerta de la desaparición de Salma perdió visibilidad. Su rostro dejó de circular con la misma intensidad por las redes sociales, y el caso dejó de ocupar los pocos titulares que había tenido. Obviamente, para los seres queridos de Salma esto no funcionaba así. Para ellos, cada día que pasaba, aumentaba mucho más la angustia por saber qué había pasado con ella. Pero lamentablemente para la sociedad, Salma poco a poco fue siendo olvidada. Así las cosas, parecía que el caso de la joven terminaría sin resolverse, hasta que casi 2 años después los fragmentos de la verdad comenzaron a abrirse paso de forma inesperada. Todo ocurrió el 10 de febrero de 2026, cuando Salma, de 38 años, reapareció de manera repentina en la vivienda de Juan, un viejo amigo que vivía en Murcia, al sureste de España. La mujer llamó a la puerta en un estado que hacía difícil reconocerla. Estaba malherida, exhausta, desorientada y con muchos golpes. Acababa de caminar entre 3 y 5 kilómetros a pie. Le había tardado más o menos 1 hora en llegar. Lo hizo sola con las pocas fuerzas que le quedaban. Ese trayecto, aparentemente bastante simple, marcó el final de su desaparición y el inicio de una historia muy compleja, una que nadie había imaginado. Y es que cuando Salma llegó a la vivienda de Juan, comenzó a contarle todo lo que había ocurrido. Ella no había huido, nunca había abandonado a su familia por voluntad propia. Por el contrario, había estado atrapada viviendo una auténtica pesadilla. El hombre tardó unos segundos en entender que eso era algo muy grave, así que sin perder tiempo la acompañó a un centro de salud, y allí ella comenzó a contar todo lo que le había ocurrido. El personal médico revisó una por una sus heridas. Algunas eran recientes, otras más antiguas, las cuales parecían haber cicatrizado con el paso de los meses sin ayuda médica. También tenía algunas marcas que no encajaban en accidentes puntuales. A Salma incluso le faltaban algunas piezas dentales y había perdido la visibilidad en un ojo. Rápidamente los médicos, al ver todo lo que ella había sufrido, activaron el protocolo necesario y se pusieron en contacto con la policía. Además de eso, cuando se hizo una exploración más completa a Salma, una de las doctoras le pidió que se quitara la ropa. Cuando vio todo el cuerpo de Salma, las heridas que tenía y también la situación en la que estaba, decidió trasladarla a un hospital de mayor complejidad, y en este lugar confirmaron la gravedad de las lesiones de la mujer. Incluso se vio que tenía una herida abierta en la cabeza, por la cual tuvieron que colocarle 4 grapas quirúrgicas para cerrarla. Si bien no era la única visible, sí que era la más urgente en ese momento. Mientras Salma estaba siendo atendida en este nuevo hospital, la policía ya estaba de camino. Una vez llegaron los uniformados, Salma comenzó a relatar lo que desmontaría por completo las hipótesis que se habían tenido durante todos esos meses que ella había estado desaparecida. Dijo que durante 22 meses había permanecido recluida contra su voluntad en una vivienda que con el paso de los días comenzó a conocerse como la Casa de los Horrores. Salma explicó que todo comenzó con un traslado, y es que en los días previos a su desaparición ella había decidido viajar hasta la ciudad de Murcia, esto para reencontrarse con un hombre con el cual en su pasado había mantenido una relación. No era un desconocido, ya habían tenido mucho contacto antes, y sobre todo, ella confiaba en él. Aseguró que lo veía como una buena persona, de tal modo que pensó que estaba tomando una decisión buena, nada impulsiva, y la cual pues le dejaría muy buenos recuerdos. Pero cuando llegó a Murcia, la pesadilla comenzó casi de inmediato. Nada más llegar a la vivienda sin previo aviso ni explicación, el hombre le quitó el teléfono celular. A partir de ese momento, Salma quedó sometida a un régimen de control absoluto, completamente aislada y sin ninguna oportunidad de abandonar la casa. Él casi nunca salía y cada movimiento dentro de la vivienda estaba vigilado. Durante ese tiempo, Salma sufrió golpizas constantes y agresiones sexuales que marcaron tanto su cuerpo como su estado de ánimo. Por la noche, después de someterla a los más brutales ataques, el hombre la maniataba y la encerraba en el baño, donde no había calefacción, así que en los meses de invierno pasaba completamente helada. Además de eso, estaba paralizada por el miedo y sentía que no podía hacer nada. Su mundo al final se fue reduciendo a aquella casa, y su sensación de vulnerabilidad y dependencia se volvió total. La vivienda era de una sola planta y se encontraba aislada en medio de un campo de huertos, muy lejano al bullicio de la ciudad. En el patio tenía una piscina, y también un enramado con una fuente de piedra, una mesa de sillas y un saco de boxeo.
Realmente en el lugar todo parecía muy cotidiano y normal. Sin embargo, la parte trasera de la vivienda mostraba un panorama muy distinto. En esta había hierbas salvajes, coches deshuesados y escombros. Había mucho descuido y también bastante desorden. Aunque la casa compartía entrada con otra vivienda unifamiliar, alrededor de los huertos y las vallas estaban claramente separadas las dos propiedades, y las personas que vivían al lado ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo dentro de esa vivienda. Además de eso, también estaban muy separadas de otras casas cercanas, por lo cual cualquier grito o ruido que se produjera dentro no podía ser percibido en el exterior. Además, el pueblo donde estaba era de apenas 5,000 habitantes. Era muy tranquilo y pocas personas pasaban por la zona. Ahora se estarán preguntando quién es este hombre que borró a Salma del mapa durante casi 2 años. Según se sabe, era Alberto, un hombre español de 50 años, líder de una pandilla. Para la justicia además no era un desconocido. Cuando comenzaron a buscar sus antecedentes se dieron cuenta que ya había estado en la cárcel por tráfico de drogas en 2015. La mujer que tenía como esposa en ese momento y quien era la madre de sus hijos también lo denunció por violencia de género. Inmediatamente fue detenido y quedó registrado como un maltratador. Aún así, la policía lo dejó salir y una década después volvió a ser extremadamente violento con una mujer. Con frecuencia Alberto también recibía a su hermana y a su hija Celia. Además de eso también estaba María, una vecina encargada de la limpieza. Según el relato que Salma le daba a los policías, ellas sí que sabían que la mujer estaba allí, y además de eso podían ver las marcas y los moretones en su cuerpo, pero evitaban mirarla a los ojos y nunca intervenían. También aclaró que más allá del miedo, ella jamás se atrevió a pedir ayuda a ninguna persona porque pensaba que tal vez Alberto se podía vengar. Con el paso del tiempo aseguró haber comprendido demasiado bien los límites de la violencia que enfrentaba, porque Alberto la amenazaba con pistolas de fogueo, e incluso había escuchado cómo él describía con detalle el plan que tenía para enterrarla. Así, cada día dentro de la casa estaba marcado por una tensión muy constante. Salma explicó que las golpizas de Alberto, a veces propinadas incluso en una camilla a la cual la amarraba, eran tan brutales que lo dejaban a él completamente agotado. Y fue en una de esas oportunidades, un día después de que la golpeara, específicamente el 10 de febrero, que después de que se durmiera, dejó la puerta abierta del baño por primera vez. Salma sabía que esa era la única oportunidad que tenía. En ese instante decidió salir. Usó una escalera que tenía a su alcance y trepó por el muro de la vivienda. De esa manera emprendió el camino a la casa de Juan, su amigo. Salma además citó con precisión en un plano cada detalle del lugar donde había sido retenida, y con esta información las autoridades fueron de inmediato hacia la vivienda. Al llegar llamaron a la puerta y Alberto abrió. Él no se había enterado y no sabía qué había pasado con Salma, seguía dormido. Así que abrió la puerta muy confiado y en cuestión de segundos la policía lo redujo y lo retuvo. Rápidamente comenzaron a registrar la vivienda y se encontraron distintas armas blancas y de fuego, sustancias estupefacientes y la camilla que Salma había contado. En el operativo también fueron arrestados Celia, de 24 años, que estaba embarazada en ese momento, además de María, la mujer que limpiaba la casa, y José, un hombre que ayudaba a Alberto a hacer el mercado y hacer otro tipo de cosas. Estas 3 personas fueron considerados cooperadores necesarios por encubrimiento. Celia, María y José fueron puestos en disposición judicial. Alberto, por su parte, fue acusado de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género, y quedó en prisión provisional sin fianza. La jueza dijo que había tomado esta decisión por la gravedad de los hechos y por apreciar un riesgo de fuga debido a su reiteración delictiva y a la destrucción de pruebas. Por su parte, los otros 3 detenidos fueron puestos en libertad provisional mientras se continuaba con la investigación. Cabe agregar también que se ha hablado en algunos medios de comunicación de que esta persona, José, también estaba vinculado con la distribución de los estupefacientes que Alberto vendía, pero es algo que aún no se ha confirmado de manera judicial. Lo que sí se pudo declarar de manera judicial es que el hombre sostuvo que él no había denunciado a Alberto porque realmente lo amenazaba todos los días en que iba a sufrir represalias, no solamente él, sino también su familia. Es de la única persona cuya declaración se ha podido saber en los medios. Salma, como ya sabemos, fue atendida por las autoridades y derivada a un centro de acogida.
En paralelo, la policía desactivó oficialmente su ficha de búsqueda, y así poco a poco la noticia fue saliendo en los medios. Inmediatamente se abrió una investigación como un delito de género a través de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer. Y mientras el caso se hacía público, la policía seguía investigando, y algunos residentes de la zona coincidieron en que el movimiento de personas y vehículos en la casa era constante, así también como la presencia de policías, ya que ellos habían alertado en repetidas ocasiones que del lugar venían gritos y parecían cosas un tanto extrañas. Realmente la gente no hablaba por el caso de Salma, ellos no tenían ni idea de que había una mujer retenida allí. Las llamadas a la policía eran más específicas y lo hacían porque todo el mundo pensaba que este hombre vendía drogas en el lugar. Pero una vecina explicó que en los meses anteriores al escape de Salma, el movimiento de vehículos se había reducido y solo veían al ayudante de Alberto José entrar y salir de la vivienda. Además de eso, los vecinos también dijeron que Alberto pasaba mucho tiempo dentro de la casa y que realmente se habían cruzado muy poco con él. Incluso había algunas personas del pueblo que ni siquiera lo conocían y otros solo lo habían visto caminando o en alguna que otra ocasión esporádica tomándose algo en un bar. Otros vecinos también incluso llegaron a hablar de Salma. Dijeron que sí que la habían visto en los alrededores de la casa, específicamente en el jardín con Alberto, pero que nadie se había acercado a hablar con ella. Y que además de eso el hombre había dicho que ella no hablaba muy bien español y que por eso no quería que tuviera relación con otras personas. Dijeron que Alberto era un hombre que consideraban reservado y huraño, pero jamás creyeron que la mujer estaba prácticamente secuestrada en ese lugar. Así las cosas, el viernes 13 de febrero Salma llegó al juzgado para contar lo que había vivido durante 22 meses. Su rostro todavía mostraba los hematomas y se podían ver las grapas en su cabeza. En todo momento fue escoltada por un policía. Durante su declaración reveló detalles que hasta entonces no habían trascendido y confesó que en varias ocasiones pensó en que nunca lograría salir de esa vivienda. Muchas veces dijo que Alberto solía accionar un arma de fuego cerca de ella para amedrentarla. También relató los intensos dolores que sufría cada vez que él la atacaba. Y en muchas ocasiones también dijo que le suplicó a Alberto que la llevara a un hospital, pero él nunca le hizo caso. Eso sí, se reveló algo muy increíble. La mujer aseguró que unos meses antes de escapar había ido a un centro de salud acompañada de María, la mujer que limpiaba la casa. Esa había sido su única salida durante todos esos años. Sin embargo, añadió que la mujer la amenazó para que no dijera nada a los médicos. Ella intentó hacer gestos a la doctora que la atendió para alertarla, pero la mujer no le entendió, y después de que le atendieran las heridas, volvieron a la casa. Salma también dijo que en algún momento de su cautiverio consiguió hacer una llamada a los servicios de emergencia. Aprovechando que Alberto se había descuidado, tomó su teléfono y cambió la tarjeta SIM por la suya. No pudo dar una dirección exacta y aunque la policía llegó a tocar la puerta, aseguró que Alberto los convenció de que no había pasado nada en la casa y logró mantener el secreto. Salma también contó que en esa ocasión, como parte de una venganza, él la golpeó con muchísima fuerza. Añadió también que se sentía muy triste porque no se había activado ningún protocolo luego de su llamada. Pero cuando parecía que el testimonio de Salma había revelado todo lo que podía contarse, comenzaron a aparecer nuevas pistas en el caso. El domingo 16 de febrero, un importante diario español publicó un artículo por primera vez que daba a conocer la versión de Alberto y su defensa, junto con una serie de elementos que para ese entonces todavía no eran públicos. En su testimonio, Alberto sostuvo que la relación entre él y Salma, a quien se refería como su novia, había comenzado de manera amistosa. Él dijo que Salma llevaba 4 años viviendo en Murcia cuando todo sucedió y que él la había conocido porque era novia de un amigo de él. Comentó que Salma le dijo que supuestamente había terminado esta relación porque su exnovio era una persona violenta que vendía estupefacientes. Así que Alberto decidió acogerla en su casa y que fue durante esa convivencia que surgió una relación sentimental. Negó que existiera algún secuestro y rechazó la idea de que la había maltratado. Aseguró, eso sí, que su convivencia estuvo marcada por el consumo de sustancias ilegales y también comentó que había mantenido solamente relaciones íntimas con ella, siempre consentidas, y que debido a su edad y a los hábitos de las drogas, su actividad sexual era limitada porque ya no tenía líbido. Incluso dijo que Salma tenía un teléfono celular para comunicarse con su familia y un patín eléctrico para andar por el pueblo.
Alberto comentó que se ganaba la vida haciendo trabajos por cuenta propia como electricista, albañil o incluso recogiendo chatarra. Dijo que no tenía facturas de estos servicios porque lo realizaba en el pueblo y que nunca los notificó a la Hacienda española porque no quería pagar impuestos. Y sobre lo sucedido el día que Salma había escapado de la casa, él dijo que en realidad era ella quien lo había amenazado a él con hacerle daño a su familia. El hombre dijo que él mismo unos días antes le había pedido a Salma que abandonara la casa. Aseguró que aquel día estaba durmiendo la siesta cuando ella se marchó. Dijo que no salió a buscarla porque no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Y trató de corroborar esto diciendo que cuando la policía llegó, él no se mostró asustado ni tampoco intentó huir. Aseguró que Salma estaba tratando de inculparlo como una especie de venganza porque él ya le había dicho que quería terminar con su relación. Sin embargo, a pesar de que muchos podían creer esta versión, lo que chocaba más eran todas las lesiones que Salma tenía en su cuerpo. Ante este punto, el hombre sostuvo que cuando ella estaba en su casa no tenía esas heridas y que desconocía incluso que en alguna ocasión supuestamente ella había ido a un hospital. A la declaración de Alberto se sumó la estrategia de su abogado. El hombre aseguró que solicitaría la puesta en libertad de su cliente y anunció que aportaría videos, fotografías y declaraciones que desmontarían la idea del supuesto cautiverio prolongado. Uno de sus videos fue fechado el 1 de noviembre de 2025 y se muestra a Salma fuera de los muros de la casa participando en una celebración familiar. También se ve a Alberto besarla. Para la defensa, esa era una evidencia que ella hacía vida normal en su domicilio. En el segundo video también se muestra a Salma celebrando, pero dentro de la vivienda, específicamente su cumpleaños número 38. Va arreglada, maquillada y sonriente. A su lado aparece José, mientras Alberto le canta cumpleaños feliz mientras ella fuma y sopla las velas junto a una botella de vino rosado. El abogado defensor del hombre también dijo que estaba preparando un escrito para solicitar el archivo de las actuaciones en contra tanto de Celia como de María. Además de eso, también se aportaron algunas fotografías donde se ve a Salma sin lesiones posando junto a la hermana de Alberto. Cabe agregar que todas estas fotografías fueron tomadas en el patio de la casa y nunca dentro de la misma, pero tampoco en la calle. La defensa, no obstante, ha asegurado contar con otras fotografías en las cuales supuestamente se puede ver a la mujer caminando fuera de la vivienda. Estas piezas específicamente de la defensa han comenzado a circular en internet y han profundizado y enfrentado a ambas versiones, añadiendo alguna que otra capa de complejidad al caso. Por su parte, en las últimas horas, Celia ofreció algunas declaraciones públicas donde sostuvo la misma versión de su padre. Aseguró que el vínculo con Salma era sano, familiar y social, y que nadie nunca ejerció control ni vigilancia sobre ella. Mientras tanto, para este momento la causa sigue bajo investigación, y las autoridades han señalado que no se descarta que otras personas hayan participado en los hechos. Escuchar la versión de la defensa no implica haber desestimado la gravedad de lo denunciado por Salma, y dicen que van a ir a por todas en la investigación y van a averiguar hasta el último detalle. Hasta que esto ocurra y se puedan resolver las dudas, el caso seguirá abierto y la investigación seguirá adelante. Muchas personas seguirán preguntándose qué pasó con Salma, pero eso solamente se sabrá fehacientemente hasta que se terminen todas las investigaciones. Pero por el estado de la mujer, por cómo estaba viviendo, las heridas que tenía y por cómo la vieron los médicos y su amigo cuando ella llegó, lo más seguro es que en efecto Alberto la tenía retenida contra su voluntad. Además de eso, también recordemos que Salma no se había comunicado en ningún momento ni con su hermano ni con otro familiar. Eso sí, mientras vaya saliendo más información, les traeremos todo a este canal. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso lamentable, en el cual hay dos versiones ahora, se está investigando, pero como ya les dije en el video, por el estado de Salma, por cómo estaba viviendo, por las heridas que tenía, podemos realmente creer que la versión de ella es cierta. Irán saliendo nuevas investigaciones, irá avanzando la causa y ya sabremos exactamente qué pasó en aquella casa. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo varias veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.